¿Por qué tener un podcast? ¿Por qué deberíamos de tener un podcast? Hoy vamos a desglosar un poco de por qué deberíamos de tener un podcast. Te voy a dejar 6 consejos de por qué deberíamos de tener un podcast. Quédate hasta el final de este episodio. El podcast ha ido creciendo poco a poco, pero con la llegada de la pandemia tuvo un auge mucho más grande. Y en estos últimos años, algunos análisis arrojan de que el crecimiento del podcast dentro de estos 5 próximos años será de entre 25 a 30%. Entonces, ¿por qué debería tener un podcast? 1, porque te ayuda a tener presencia en redes sociales. 2, vas ganando la confianza de tu audiencia. 3, vas creando tu marca personal. 4, vas posicionando tu nicho o rubro. 5, y la más importante, monetización. La monetización la puedes realizar de muchas formas diversas. Te aconsejo que en un primer momento, cuando realices un podcast, comiences asociándote con pequeños negocios del barrio, de tus amigos o de las personas que también encuentres en el internet y estén creciendo junto contigo. Son más fáciles de que puedan hacer una alianza, ya que ambos están creciendo y buscan tener presencia en las redes. A esta forma de monetización se le puede dividir en 2 partes, por patrocinio y por auspicio. Patrocinio es cuando una marca quiere ser exclusiva contigo y obviamente todo el contenido va a ser por exclusividad de esa marca. Auspicio puedes tener varios auspiciadores y que puedan darte un pequeño bono, una pequeña reintegración por el trabajo de mencionarlos y mostrarlos dentro de tus episodios. La otra forma de monetizar tu podcast es por suscripción, que la gente pague para escuchar tu podcast. ¿Quieres escuchar este dato? Hubo una encuesta en toda Sudamérica, en toda la parte latinoamericana, y lo que arrojó fue de que el 47% de los encuestados pagaría un servicio de suscripción para escuchar podcasts exclusivos. Y entre quienes los contratarían, la mayoría pagaría entre $2 y $3 por mes. Entonces te invito a que evalúes si tú tienes de repente un emprendimiento digital, quieres tener presencia en redes sociales, quieres aventurarte poco a poco a este mundo audiovisual dentro de las redes sociales. Lo primero que podrías hacer, si te da un poco de roche, salir en cámara incluso, porque este es un video podcast, hago el video y luego también puedo sacar el podcast. Podrías grabarte solo en modo audio para hacer tu podcast. Y has visto todos los beneficios que podría traerte tener un podcast. Así que yo te invito que si tú tienes de repente, vuelvo a repetir, un emprendimiento de comida, un emprendimiento físico, quieres emprender, e incluso como yo, que sin tener absolutamente nada de licores, porque yo empecé haciendo un podcast de coctelería sin tener los licores a la mano, comencé un podcast. Así que evalúa estos consejos porque te pueden servir de mucho para un próximo emprendimiento digital que tú tengas o quieras posicionar tu marca dentro de las redes sociales. Un podcast te trae muchos beneficios para tú crecer dentro de este mundo digital. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. No te olvides, sígueme en las plataformas de podcast, principalmente en Spotify. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto ha sido El Personaje Digital.